tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este su canal de charlas jurídicas. Los saludo la licenciada Griselda Juárez y mi compañera María de Lourdes Domínguez Segovia. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Barra de Abogados y Peritos de México. Y bueno, el día de hoy para nosotros es un gusto tener a la licenciada Fabiola Ramírez Bermúdez. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de psicología criminal. Y pues bueno, sea usted bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Les voy a hablar un poco sobre la experiencia profesional que tiene la licenciada, y es que ella es licenciada en psicología por la UAM. Es perito independiente con más de 18 años de experiencia, es cofundadora del FIP Consultores, que son especialistas en psicología y trabajo social desde el 2022. Ha sido perito oficial del Poder Judicial del Estado de México desde el 2007 al 2022. Tiene diversos cursos y diplomados en psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene otros cursos en prevención, detención y tratamiento de violencia de género, de mujeres, prevención y detención de maltrato infantil, evaluaciones psicológicas de habilidades parentales en casos de guardia y custodia. Y pues también tiene diversos cursos en el tema del día de hoy, que es en psicología criminal, en ciencias forenses y pues en psicología forense. Entonces, pues sea nuevamente bienvenida. Gracias. Vamos a hablar del tema de psicología criminal, ¿no? ¿Qué es la psicología criminal? Bueno, se entiende por psicología criminal una subrama de la psicología forense que se encarga básicamente de coadyuvar en la investigación y el análisis de todos aquellos hechos o fenómenos que pueden constituir una situación delictiva. Estudia básicamente el comportamiento o la conducta de los posibles actores dentro de este tipo de hechos, principalmente enfocado en el presunto imputado o delincuente en este caso, y también de las víctimas, que muchas veces se cree, por ejemplo, que la psicología criminal está enfocada específicamente al estudio del delincuente, pero no, también se encarga de estudiar a las posibles víctimas o a otros implicados quizá indirectamente dentro de este tipo de eventos. Muy bien. Esta es una prueba que nos solicitan, que nosotros podemos utilizar en cualquier caso, ¿o hay algunos específicos en donde se utilicen estas pruebas? Este tipo de casos, por ejemplo, suelen utilizarse cuando se pretende delimitar si un posible imputado, por ejemplo, ahora en todo esto de los juicios orales, con el periodo que se abrió para dar pruebas y toda esta situación, a veces se nos pide la intervención como peritos para determinar el perfil psicológico de alguien que posiblemente está acusado como presunto violador, ¿no? O como presunto responsable de algún tipo de violencia ejercido hacia una pareja, hacia un menor de edad. Se nos pedía mucho intervención de este tipo de perfiles cuando anteriormente se estilaba todo el proceso de beneficios de preliberación, cuando en un centro penitenciario se cumplía un porcentaje determinado de la pena que se imponía. A nosotros como psicólogos se nos pedía intervenir para determinar si la persona que estábamos evaluando primero presentaba rasgos propios de los sujetos que cometen el tipo de delito que se estaba imputando, y segunda, pues ver si ya había introyectado ciertas normas, si ya había cumplido con los lineamientos que se prevén para la rehabilitación o la reinserción social, y sobre ello poderle dar un panorama amplio, un contexto al juez sobre qué características tiene o con cuáles cualidades todavía no cumple para poder ser externado. Básicamente podemos intervenir en casi cualquier tipo de delito y pues se puede ofrecer como una prueba, o sea, puede ser parte de las pruebas ofrecidas por los abogados, porque muchas veces la prueba pericial de psicología tiene un peso muy importante dentro de la decisión que se tome por parte del juzgador, y es prácticamente viable para para todos los delitos que se persiguen, por lo menos en materia penal. Es viable casi para todos. ¿Y en qué consiste esta prueba? O sea, ustedes van y entrevistan, hacen pruebas psicológicas al imputado, o más o menos qué es lo que integran dentro de su pericial. Ok, cuando se trata de evaluar a un delincuente, todo lleva el proceso. Primero es la designación por parte, obviamente, ya como peritos particulares.
En instituciones, un juzgado en materia penal necesita o requiere la prueba pericial en materia de psicología, se hacía la llamada al área correspondiente, que en este caso era la dirección de peritos. Una vez teniendo el llamado, ya se nos daba intervención a nosotros, se elabora un oficio por parte de la institución donde se nos solicita, o donde se solicita más bien, den acceso a los peritos para que puedan ingresar al centro penitenciario en turno, se le permita tener el contacto con el imputado en este caso o con el ya procesado y una vez que estamos ahí dentro, elaboramos una entrevista forense que abarca diferentes áreas para poder llegar al esclarecimiento de los hechos. Obviamente necesitamos tener observación directa durante todo el procedimiento porque esto es fundamental para nosotros ver las reacciones ante determinadas pruebas, poder verificar de cierta forma las conductas que tiene, la forma en la que narran los hechos y sobre esto poder ir clarificando algunas estrategias. Para ello, nosotros ya debemos llevar una revisión previa de la carpeta de investigación, qué hechos se está imputando, cuáles fueron las condiciones en las que este supuesto hecho se desarrolló, para ir haciéndonos a llegar de elementos que nos permitan establecer la veracidad incluso de las declaraciones que hay al momento en que es imputado él. La persona se elige una batería de pruebas psicológicas y psicométricas, tienen que estar normalmente adaptadas y estandarizadas a la población en la que estamos interviniendo, o en este caso adaptadas al país, porque muchas veces uno de los vicios en los que se incurre dentro de las periciales a lo mejor es que se usan pruebas que no son propias de este tipo de país o población, ¿no? Se usan pruebas que son más manejadas en el extranjero, en países como España, por ejemplo, que es donde suelen hacer este tipo de pruebas. Por eso es importante, para que el lenguaje al momento en el que se desahogue la prueba por parte del imputado sea claro, sea preciso, sea entendible y se pueda calificar de acuerdo a los lineamientos sociales que se establecen dentro de esta población. Una vez que se aplican las pruebas, se realiza la entrevista y se hizo toda la revisión de la carpeta de investigación. Nosotros procedemos a conjuntar toda esa información, a empatarla con todo lo que marca la bibliografía respecto a determinado hecho y sobre ello ya se hace un perfil psicológico, se destacan los rasgos más sobresalientes de la personalidad del imputado y sobre ello ya se da respuesta a los planteamientos específicos que tenga el juez, ¿no? Ya sea si es apto para ser externado, ya sea si es posible que vuelva a ejecutar determinado tipo de conducta, si ha asimilado las normas o el tratamiento que le fue impuesto y todas esas cuestiones. Eso es en cuanto al delincuente. También se puede hacer intervención en cuanto a las presuntas víctimas. Si estamos hablando a lo mejor de un caso de abuso, en un menor de edad, por decirlo así, el procedimiento es similar, se hace una revisión de la carpeta, se tiene una entrevista con la presunta víctima para determinar la congruencia en su narrativa, determinar las posibles afectaciones emocionales que se detectan. Todo esto se establece a través de las pruebas psicológicas correspondientes, con la bibliografía donde se señala cuáles son las características más preponderantes de cada uno de los sucesos que se pretenden investigar y sobre ello se va, a veces cuando se trata de menores de edad es necesario tener entrevistas colaterales con los tutores a cargo de los menores, porque ellos a veces nos pueden dar mucha luz o una guía bastante clara sobre cambios muy notorios a lo mejor para el menor y esto nos sirve a su vez para corroborar la veracidad de ciertas cosas o la no veracidad o incluso checar si hay alguna cuestión de inducción hacia ciertos temas e ir descartando posibilidades. Claro. Igual, una vez teniendo todos estos elementos, se conjuntan, se apela mucho a determinar el estado emocional, sobre todo para hablar en cuanto a la calidad de una posible víctima, se entrega el dictamen correspondiente pues para poder fincar responsabilidades o bien deslindar a lo mejor a una persona este tipo de responsabilidades. Sí, o sea, es fundamental lo que ustedes van a analizar. Así es. Para que el juez pueda tomar alguna determinación. Así es, la pericial en psicología suele ser una de las pruebas reinas en este tipo de procedimientos, precisamente porque a la persona que imparte justicia le resulta sumamente útil poder descartar desde una perspectiva más objetiva esta cuestión de la posible comisión de un delito.
Claro. Si la persona tiene alguna afectación por la cual lo llevó a cometer el delito, si puede haber atenuantes o agravantes. Exactamente. Entonces, es importante también tener en cuenta que aunque la prueba pericial en psicología es muy relevante, la realidad es que tampoco somos todólogos, ¿no? Claro. Que también es necesario allegarnos de otro tipo de elementos o incluso de otro tipo de especialistas para poder determinar la comisión de delitos, sobre todo porque se trata de un tema muy amplio. Entonces, claro, hay áreas que no abordamos nosotros, pero que puede intervenir a lo mejor un criminólogo, un psiquiatra, un sociólogo, sí, claro, obviamente los juristas, y bueno, todo es ¿Hay parte. algo que les exija el juzgador a ustedes a esta materia que llevan? Bueno, primero y obviamente básico, tener los conocimientos sobre el tema. No sé bien a qué se refiere o qué tipo de Así, ¿hay algo que les exija en su materia y les impide algo seguir? Obstáculos para realizar su pericial, o sea, algún obstáculo que ustedes encuentren para poder realizar su pericial. Evidentemente puede ser a veces es complicado tener el acceso a los centros penitenciarios. Como perito externo, sobre todo, es mucho más complicado, ¿no? Cuando uno pertenece a una institución, es más fácil, finalmente se brindan todos los accesos necesarios porque viene ordenado directamente por un juez. Claro. Cuando se trata de una intervención en el ámbito particular, es complicado. Suele haber muchos bloqueos para tener acceso al delincuente, porque obviamente, pues, indagas sobre todos los motivos de por qué vienes, a qué vienes. Hay una serie de comportamientos y reglas que se tienen que cumplir al interior de un centro penitenciario, no llevar ropa de determinado color, no usar determinado tipo de accesorios, determinado tipo de calzado, determinado tipo pues de reglas de comportamiento a seguir. La asignación de espacios es muy complicada por la población tan grande que hay dentro de los centros penitenciarios y a veces la falta de custodios también no te permite tener un acceso tan controlado, ¿no? En este sentido, esa pudiera ser una de las principales limitantes para el ejercicio de este tipo de evaluaciones. Y otra que también, obviamente como en todo, y para no vulnerar los derechos del presunto implicado, él puede negarse a la evaluación. Aunque haya sido solicitado, también está en todo el derecho de negarse a responder pruebas, de negarse a realizar una entrevista y de decidir no hacer absolutamente nada y no cooperar con nosotros. Eso automáticamente nos deja fuera del camino. Y qué difícil, ¿no? Porque a veces a lo mejor a ti te dan una cara, pero pues realmente la situación o lo que tú vas viendo en el expediente es otra, ¿no? ¿Qué tan importantes son las pruebas proyectivas en este caso? No sé qué pruebas proyectivas les puedan poner, no sé. Son importantes porque suelen ser un complemento del resto de las pruebas que usamos, llamadas pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, lo que puede llegar a tener una cuestión restrictiva como tal, es el hecho de que suelen ser preguntas cerradas, totalmente tendientes a sí o no. Elige, y esto muchas veces le da al sujeto cierta facilidad para manipular respuestas o para contestar conforme a lo socialmente deseable y aceptable, ¿no? Recordemos que en un proceso judicial la importancia es pues que los resultados van a favorecerme o afectarme dentro del proceso que estoy llevando. Entonces, casi todos los sujetos evaluados son muy tendientes a responder de acuerdo a lo que consideran que se espere de ellos. En este sentido, las pruebas psicométricas cuentan con elementos, de todas formas, que nos permiten determinar escalas de veracidad, escalas de aceptación o cierto tipo de patrones para pues delimitar que la prueba sea válida y sea funcional. Las pruebas proyectivas entran como un complemento de estas respuestas que ya nos ha dado y a lo mejor, por mucho que dentro de una prueba psicométrica yo esté intentando disimular ciertos niveles de ansiedad o cierta tendencia en la agresión y yo te contesto en todo bonito y te contesto que todo está bien y te contesto que yo soy emocionalmente muy estable, a lo mejor en la prueba proyectiva me es muy fácil detectar que por mucho que estés intentando disimular aquí,
ya me estás dando elementos en esta prueba de que sí eres ansioso, de que sí eres tendiente a la agresión, de que sí eres proclive a ejercer cierto tipo de cosas, pero como hemos dicho siempre, ninguna prueba es panacea, no podemos adivinar todo a partir de una sola prueba, ni a partir de la prueba psicométrica, ni a partir de la prueba proyectiva. De hecho, por eso la importancia, a lo mejor, de las entrevistas forenses, ¿no? Y de saber sobre qué elementos indagar, porque eso me va a permitir hacerte las preguntas adecuadas, elegir las pruebas apropiadas para ti y con base en ello determinar qué es lo que realmente está pasando con tu comportamiento o qué tipo de situación te está llevando a la comisión de ciertos hechos. Okay, entonces la prueba, o para que ustedes puedan sacar la pericial, no se pueden llevar más de una sesión con el imputado. Sí, puede correcto. Pueden ser varias sesiones. Volvemos. Hay diferencias importantes a lo mejor entre la manera en la que puede proceder un perito adscrito a cualquier tipo de dependencia, porque los tiempos son muy cortos, ¿no? Desde el momento en que te hacen la designación del cargo hasta el término que tú tienes para desahogar la prueba pericial, a veces el tiempo no te da para usar más de una sesión, pero son sesiones muy extensas siendo perito de una dependencia. En el mejor de los casos, como perito particular, si tienes el acceso, si tienes la disposición de la gente a cargo del centro, de la gente a cargo del juzgado y de todo lo demás, puedes tener la facilidad de hacerlo en 2 o 3 sesiones tal vez, para que puedas agotar una entrevista a profundidad, para que puedas aplicar las pruebas necesarias, porque es muy importante tener en cuenta el estado en el que puede encontrarse la persona a la que estás valorando, ¿no? Si está cansada, si está estresada, si tuvo un día complicado por cualquier razón, o si fue un día de audiencias, porque también eso influye. De repente vas a buscar el imputado y no está porque fue audiencia, ¿no? No está porque por N cantidad de cosas pueden suspenderse esas visitas, entonces también es importante considerarlo dentro de esta cuestión. Me genera una duda. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la psicología clínica y la psicología forense? Ok, en la psicología clínica, primero que nada, es más factible que la persona o el consultante se acerque por voluntad. Y generalmente en la psicología clínica la persona acude contigo porque busca una mejora o busca un cambio en su conducta, y suele ser una situación voluntaria. Entonces, al acercarse así, tú como profesionista asumes que ellos te van a hablar con toda la veracidad y das por cierto cualquier cosa que ellos te narren, porque va enfocada al tratamiento. Se mantiene en todo momento la confidencialidad política profesional, salvo que estuviera en peligro cualquier circunstancia más allá del paciente o del consultante, ¿no? Y en la psicología forense intervenimos básicamente como auxiliares en la impartición de justicia. Esto implica que la persona que se acerca va más obligada por una autoridad. Lo que decía hace un momento, ya la cooperación no es ni tan honesta en muchos casos, ni mucho menos tan dispuesta, porque siendo realistas, pues a nadie nos gusta que nos evalúe alguien que es ajeno a mi entorno, alguien que jamás en la vida he visto y cuyos resultados van a expresar algo positivo o algo negativo hacia mí y va a tener un impacto sobre mi vida en general, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, al ser auxiliares de la impartición de justicia, nosotros tenemos que darle a conocer los resultados, por lo menos al juzgador y evidentemente a los actores o a las personas que intervienen dentro de ese proceso, y eso marca una diferencia muy significativa entre un área y la otra, ¿no? Aquí no podemos asumir por cierto nada. Aquí en la psicología forense, pues nosotros vamos a delimitar o en algún momento vamos a predecir de alguna forma qué comportamientos vienen a raíz de una problemática que se está analizando en ese momento. Y no se busca un cambio, sino simplemente una evaluación que le dé luz al impartidor de justicia para tomar decisiones relevantes en un hecho delictivo, en una situación de guarda y custodia o en cualquiera de estas circunstancias. Sí, decisiones que además son muy importantes en tu vida. Totalmente. ¿No? Y si cuando tú hablas con un psicólogo y de repente sabes que te está analizando, ¿no? Y que tus manos y la postura, ¿no? A veces existen ciertos mitos o particularidades cuando hablas con psicólogos, pues me imagino aún más cuando tienes alguna situación determinante en tu vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Entonces, mucha gente tiene, como bien lo decías, el mito o la falsa creencia de, bueno, ya solo me vio y si vi para arriba estoy mintiendo y si hice la mano así, ya no estoy diciendo la verdad. Entonces, o gente que está muy nerviosa, ¿no? Que así es. La gente se estresa en exceso porque obviamente todos los que intervienen en ese juicio, insisto, no están ahí por voluntad o generalmente no lo están. Entonces van con mucha predisposición muchas veces. ¿Cómo me vas a tratar? ¿Qué me vas a preguntar? Desde el momento en que yo senté, ya te fijaste cómo me siento, qué dije, si hablé así, si vi hacia arriba, si vi hacia abajo. Y todo eso tensa muchísimo la situación. Por eso hay gente que le es muy complicado cooperar o colaborar con la aplicación de las pruebas y además tienden a ir en un contexto totalmente a la defensiva, ¿no? Caso contrario a lo que pasa en un ámbito clínico, donde la gente llega con cierta apertura, con cierta disposición. Aquí no, aquí suelen ir a la defensiva porque muchas veces pues cualquier profesionista que intervenga tiende a ser visto como el enemigo ante una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque tú me vas a evaluar, porque tú vas a decidir, porque prácticamente si esto sale bien o sale mal para mí es tu culpa, ¿no? Gran parte de tu responsabilidad. Y es enemigo ahí. Así es. Entonces también tenemos que ser muy hábiles para lidiar con esos niveles de ansiedad que puede presentar la gente, para hacerles sentir que está en un entorno seguro, porque al final es eso, lo que ellos buscan es sentir seguridad, es sentir claridad en lo que están haciendo. Y bueno, tenemos que trabajar con eso para que al final del camino, cuando las pruebas se integren, esa cuestión no vicie los resultados que estamos atendiendo, ¿no? Yo no puedo decir que es una persona mayormente ansiosa cuando me está presentando ciertos niveles de ansiedad, pero por la condición en específico, estás en un juzgado lleno de conflictos, lleno de gente, con un montón de personas que no conoces, por supuesto que va a haber ansiedad. Entonces tenemos que saber discriminar por qué el porqué de ciertas conductas, el porqué de ciertas reacciones, y para eso nuevamente reitero la importancia de unir todas las piezas, ¿no? Una buena entrevista, una buena aplicación de pruebas o elegir las pruebas adecuadas para poder contextualizar la situación en esencia y no nada más como una impresión o algo que yo vi. Lo que se busca en una pericial es que sean datos objetivos, datos que se puedan analizar, datos que se puedan discutir y no una apreciación personal guiada por mis propios prejuicios. Sí, es que a lo mejor experiencias. Es muy fácil contestar, ¿no? Como tú dices, así, decir, no sé, ¿no? Ir de acuerdo a lo que tú quieras escuchar como Así psicólogo. Pero ya cuando te dicen, a ver, dibújame lo clásico, ¿no? La casita, la figura humana, y de repente dices, uy, son las personas que no tenemos esos conocimientos, pues no sabemos, ¿no? Le pones piso, no le pones piso, si le pongo esto, va a, o sea, todo ese tipo de cosas, pues sí que nosotros desconocemos totalmente, claro, ¿no? ¿Qué se observa? No sabemos. Pero todo, el muñequito, la agüita, el para, todo tiene algo que ver ahí. No sé qué observa, pero algo ahí. Pero eso es fundamental, ¿no? Porque al final, pues tú, en la entrevista, pues podemos ser de cierta forma, pero ya en pruebas más específicas y que además están fundamentadas, pues a lo mejor ahí proyectamos cosas distintas, ¿no? A las que te estamos diciendo o que te mencionan en las entrevistas. Así es, por eso todo es complementario. Y por ejemplo, ahorita que ustedes hacían mención a las pruebas proyectivas y esto del dibujito y ponle piso, ponle paraguas, ponle aquí, ponle allá. La verdad es que no podemos generalizar en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente, y esto suele pasar en otro tipo de ámbitos laborales. Uno como psicólogo de repente es receptor de preguntas como, oye, me piden hacer una prueba, entonces, ¿qué hago? Ajá, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Es que me dijeron que dibuje el centro, es que me dijeron que no lo ponga muy grande, pero tampoco muy pequeño, pero la realidad es que no, por mucho que uno intente manipular esta cuestión y que intente hacerlo demasiado estructurado y lo voy a centrar en la hoja y lo voy a poner de este tamaño, siempre terminamos, cuando se hace una evaluación completa, cuando se hace una evaluación profunda, cuando se hace una evaluación debidamente sustentada, siempre se encuentran elementos que, repito, por mucho que tú quieras disimular y hacerte pasar como una persona más estable, funcional, sana, sensata, de una u otra manera va a brotar que no es así, ¿no? O por tu entrevista, o por una prueba complementaria, o por los incidentes que están narrados de manera reiterada.
no nada más en una carpeta, a lo mejor por testigos, por otro tipo de circunstancias, por entrevistas colaterales, todo sale. Entonces, no importa qué tan ¿Qué tan hábil estéticos sea? y astutos queramos Sí, porque también conducirnos. tienen astucia, habilidad. Sí, por Sí, supuesto. ellos pueden estar muy bien preparados porque pues, por Así algo es. están ahí, ya saben que si te van a llevar con el psicólogo, pues si ellos pareciera que les dijeron en este lunes, la otra semana vas con el psicólogo y te tienes que preparar, pues ya lo llevan en la mente. ¿Cómo? No sabemos, pero ellos Así ya van es. estudiados para eso. Sí, y hay gente muy hábil, hay gente que puede caer en cuestiones de simulación bastante elocuentes y bien estructuradas para que nosotros como profesionistas tampoco nos damos cuenta, ¿no? Sí, Hasta que eventualmente sale por alguna condición X, dices, "Híjole". También, obviamente, como todo profesionista, pero sobre todo como seres humanos, pues no dejamos de ser susceptibles también a caer en pues en ciertas omisiones, a lo mejor, ¿no? O en cosas que de momento no pudiste ver por alguna cuestión, no sé, porque fue muy astuta la otra persona o porque hay profesionistas que sí, valga decirlo, pueden actuar con cierta soberbia y decir, solo lo que yo dije importa, y no es cierto, ¿no? A lo mejor no consideraste que dentro de tu prueba había indicios que te sugerían la presencia de una psicopatología, y entonces al no considerarlo lo mandaste a llamar a otro especialista, cuando no eres tú quien lo puede terminar, tendrías que darle intervención a un psiquiatra, o a un criminólogo, o a un médico, lo que sea. Volvemos, ninguno de nosotros que está en esta área lo sabe todo, ¿no? Siempre tiene que haber un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y saber hasta dónde tenemos alcance cada uno de los profesionistas en las distintas áreas. O sea que ustedes pueden detectar si la persona sufre de alguna enfermedad y obviamente ayudarse de algún otro profesional. Así es, yo como psicóloga puedo advertir ciertos indicios de una patología, de una enfermedad mental, y a lo mejor por A, B y C característica yo te puedo decir que posiblemente este sujeto me está indicando que hay rasgos de un tipo de esquizofrenia o algún trastorno paranoide o ansioso. Sin embargo, mis alcances como psicólogo no me permiten diagnosticarte como un psicótico o como un paranoico o como un esquizoide o un esquizotípico. Tengo que forzosamente solicitar que se coadyuve con mi prueba y que se le dé intervención a un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? O advierto en alguna de las pruebas un daño neurológico o posiblemente un daño neurológico, pero no sé nada de medicina. Yo no voy a determinar en qué área está determinado ese daño neuronal. Tengo que llamarle al especialista en medicina, que es un neurólogo, para que me dé indicios, y sobre todo en asuntos donde a lo mejor se pretende declarar imputabilidad por una cuestión de un trastorno o por una cuestión de enfermedad mental o por una incapacidad neurológica, entonces yo tengo que solicitar la intervención de otros especialistas que sean contundentes en determinar esas cosas. Reitero, yo puedo advertir indicios, pero no puedo validar, porque no es mi área de especialización, la existencia o no de esas enfermedades o patologías. Y ustedes pueden detectar el uso de drogas. O sea, cuando una persona a lo mejor, digo, me queda claro que a lo mejor ahí tienen que haber análisis toxicológicos y otro tipo de estudios, pero a lo mejor hay ciertas sustancias que hacen que la persona no se pierda el conocimiento por algún tiempo en específico. O sea, ¿ustedes podrían determinar algo? No, nosotros ahí ya caeríamos en inferencias y en estar adivinando. Cuando hay asuntos donde se enuncia que la persona implicada tiene consumo reiterado de cocaína, marihuana, bla, bla, nosotros podemos, o hay ciertos patrones de comportamiento que cambian ante el consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo cuando ya ha sido un periodo largo, ya hay ciertas conductas que se vuelven muy específicas o muy evidentes en ese tipo de personas. Pero obviamente tienes que hacer todo un análisis para saber si ese tipo de conductas pertenecen, sobre todo tener el antecedente, que tú sepas que ya hay un antecedente, que ya se determinó mediante una prueba que en efecto consumía X circunstancia, y lo más que tú puedes hacer es determinar que sí tiene afectaciones concordantes con el tipo de consumo de
droga en específico, pero para adivinarlo en una prueba o en una intervención, no, eso ya es asunto completamente de toxicología, de las pruebas específicas en ese sentido, porque volvemos, decir que consume o no, o dar por cierto que consume o no, ya tendría más que ver con una percepción personal que con algo que se pueda sustentar científicamente. ¿Qué es la psicología del testimonio? La psicología del testimonio se encarga fundamentalmente del estudio de todos los fenómenos o todo lo que rodea la calidad de un testimonio, todos los factores que intervienen en la calidad de un testimonio, para acreditar si es cierto, si es confiable, si tiene los elementos propicios para ser catalogado como algo cierto. De eso se encarga la psicología del testimonio. Y hablando aquí de la psicología del testimonio, ¿en qué tipo de asuntos resultaría pertinente utilizar herramientas como análisis de validez y credibilidad del testimonio? Este tema, híjole, se ha puesto muy, muy de moda. Me apena decirlo así, pero a últimas fechas, sobre todo ustedes que están en este ámbito, habrán notado que hay una creciente demanda ya de asuntos de presunta violencia hacia las mujeres o presuntos casos de abuso, ¿no? Muchas veces este tipo de asuntos inicia en materia familiar y ya es muy factible que en poco tiempo escalen a materia penal, que dejen de estar en juzgados familiares, que se vayan al ámbito de los centros penitenciarios y que detengan a gente por supuestas denuncias de abuso o de maltrato, con todas las leyes que se han promulgado a favor de la protección de la niñez y a favor de la protección de las mujeres, se ha incrementado este sentido. Con la cuestión de la pandemia hubo incluso una alza en las denuncias de este estilo. Ahora, como sabemos, hay muchas denuncias que pueden ser ciertas, hay otras que no lo son. Y en este tipo de asuntos, por ejemplo, de falsas denuncias de abuso o falsas denuncias sobre maltrato y violencia, puede ser muy útil la herramienta sobre análisis y credibilidad del testimonio, porque esto nos va a servir para clarificar el estatus de una víctima, si realmente puede ser considerada como tal, la cantidad de detalles que proporciona, el que sea capaz de narrar ciertas secuencias en determinado orden o con determinada estructura, el que hay ciertos elementos que deben permanecer a lo largo del tiempo, no importa si la denuncia fue, no sé, en el año 2015 y a lo mejor está llegando a esta distancia hasta 2022, hay elementos que se sostienen y que a lo mejor cuando se trata de una falsa denuncia suele haber cambios estructurales muy importantes y podemos diferenciar o partir de ahí junto con otro tipo de entrevistas para llegar a determinar cierta veracidad en este hecho, ¿no? Suele ser muy aplicable con niños, la credibilidad del testimonio. Hay que considerar obviamente su edad, la etapa de desarrollo en la que se encuentran, el tiempo que tuvo de transcurrir el presunto todas esas cuestiones, pero se puede utilizar en este tipo de casos y hay investigaciones recientes para analizar testimonio en presuntas víctimas de violencia de género. También ya hay estudios abocados específicamente a esta rama para poder advertir pues que no se trata de una falsa denuncia, sobre todo porque ha incrementado la cuestión de las denuncias de violencia de género y se han visto afectados pues derechos de la otra parte, ¿no? De los varones en este caso. O a lo mejor la falsa percepción, ¿no? De violencia, o sea, porque también hoy en día te dicen algo y ya todo es violencia. Entonces, sí, también es muy difícil, ¿no? De determinar qué es realmente la violencia. Sí, ¿no? es complicado porque ya toda esta cuestión de no vulnerar los derechos, de la libertad de expresión, de la libertad de ser, de hacer, de todo lo demás, ha flexibilizado de ciertas maneras la forma en la que se imparte la justicia desde esta perspectiva. El concepto de género ha sido entendido de manera distinta y mal enfocada a lo que realmente se debiera cuidar en este aspecto. Y obviamente yo puedo proteger a lo mejor los derechos de una mujer o de un infante, pero dejo desprotegido el otro lado, ¿no? El lado masculino que también suele ser vulnerable. Entonces sí, ya son muchas cosas a considerar
porque salen protocolos, salen nuevos estudios y en efecto salen escalas y entonces ya todo es considerado violencia, pero ¿cómo puedes decirme que sí fue violento cuando en realidad solo hice esto? Pero es un tema vasto, pero sobre todo cuando se toman determinaciones en el ámbito judicial o en el ámbito penal, pues es importante determinar hasta dónde tuvo impacto cierta acción que un sujeto ejerció sobre mí o sobre la persona que es denunciante, para que yo como especialista pueda hacer un estudio lo suficientemente contundente para verificar que realmente estas afectaciones sean propias de esa circunstancia que yo refiero haber vivido y no a lo mejor de otro tipo de problemática que haya en mi entorno, ¿no? En mi día a día. Sí, ver hasta dónde puede llegar, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro código, la violencia económica, la violencia física, psicológica, pero bueno, la económica, ¿no? Dices, bueno, ¿hasta qué punto ya es violencia, ¿no? Porque, claro. O sea, exacto, ¿no? A lo mejor, obviamente se entiende por violencia económica privarte de la atención de tus necesidades básicas. Pero ¿qué tal que yo digo que me violentaste económicamente porque no me quisiste pagar la cirugía estética? No, pero así exactamente. Pero así se están dando ya muchos asuntos. O sea, para mí es súper violento porque yo me quería arreglar la nariz y no me diste para arreglarme la nariz. Sí, que ahora sí que ya la economía ya es violencia para Sí, hacer sí, ese- y además se están desprendiendo ya tantos conceptos sobre violencia, de verdad ya se ataca desde tantas perspectivas la cuestión de la violencia, que ya es sumamente importante y delicada la intervención desde esta perspectiva, ¿no? Analizar con mucho cuidado todos los factores que pueden intervenir desde la percepción, o sea, cómo yo como presunta víctima lo estoy asumiendo, cómo tú como presunto generador realmente lo hiciste, cómo marcan los lineamientos, los estatutos, las leyes, para que realmente implique una cuestión de violencia. Entonces, por eso es tan importante hacernos llevar de todas las herramientas, de todas las pruebas, de todas las entrevistas, para poder validar un hecho lo más objetivamente que sea posible. Y es que ya de la nada se van y se quejan Así es. a cualquier unidad para demanda, se van y se quejan. Y ya es constante. Ya ves a tanta gente así. Pero ya cuando suben allá a su declaración, híjole, no sabes ni qué decir. Ya si darle la atención o de realmente ignorar a la persona. De verdad. sí, es que es muy Muy amplio, ¿no? complicado. Es muy amplio, es como el concepto también de abuso, ¿no? O sea, también es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, pues a veces es complicado, claro, poder. Hablando, por ejemplo, de psicología criminal, ¿se puede realizar esta prueba pericial en menores de edad, en niños? Sí, sí puede realizarse siempre y cuando haya autorización Y de el las recuerdo partes de correspondientes. identidad. Así es. Y obviamente en todo momento se tiene que proteger el interés superior del menor, que en este caso ya por cuestiones estructurales tampoco se le nombra menor, ya está nombrado como infante, ya se tiene que juzgar con perspectiva de infancia para no hacer alusión a una cuestión de vulnerar los derechos, porque al asumirlo como menor, dicen los nuevos protocolos, lo asumes como una persona incapaz o inferior a otra persona. Por eso se cambió el nombre a perspectiva de infancia. Y sí se puede, hay que garantizar en todo momento sus derechos y sobre todo procurar que aunque sean evaluados, no se incurra en una situación de revictimización para ellos. Es decir, que se busca que si en un momento los va a evaluar a la mejor fiscalía, pues se conjunte con el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Si ambas instituciones van a intervenir, pues que se haga en una sola sesión, que se videograve para que no se pueda, para que no se vuelva a realizar una situación reiterada en ellos y que no se caiga en esta cuestión de revictimización hacia ellos, ¿no? Es lo que se busca y tiene que haber autorización de los implicados para que se pueda realizar. ¿Qué se entiende por la simulación de la perspectiva de la psicología? La simulación, en esta cuestión de la validez del testimonio y de toda esta cuestión de el estudio de las pruebas periciales, la simulación o disimulación se refiere básicamente a la exageración en los detalles de ciertos eventos que pretendo acreditar como ciertos, o bien a tratar de minimizar el impacto que tuve en cierta circunstancia para que no sea advertida por el especialista o no sea debidamente reportada por el especialista en función
o con el objetivo de obtener un beneficio para mí como evaluado o como implicado. Exagerar para que se acredite que realmente me maltrataron, o bien disimular que no soy agresivo, que no soy esto, que soy muy sensato, para que no me acusen a mí a lo mejor de ser agresivo, ¿no? En esto consiste la simulación o disimulación en psicología. Ajá, en reducir o exagerar sintomatología mental o emocional respecto a un hecho en específico. Que a veces yo creo que es muy complicado, ¿no? Darte cuenta. Sí, todo esto tiene Sí, ¿no? chistes, sus muchas perspectivas. Es difícil, pero sí es necesario un profesionista bien preparado y sobre todo, reitero, tener elementos que nos permitan complementar toda la información, porque es mucho entre lo que vemos, entre lo que leemos, entre lo que aplicamos. La información se vuelve muy vasta, ¿no? Incluso, pues para saber dirigir una entrevista también hay que ser muy astutos para tener la información que necesitamos, porque yo puedo dejar que mi evaluado hable de un sinfín de cosas de las cuales a lo mejor me va a ser útil un 30% de lo que él me diga con respecto a lo que me está exponiendo. Claro, hay gente que divaga, ¿no? Que le preguntas una cosa y cuando te das cuenta ya te está diciendo algo totalmente Entonces distinto. necesitas desarrollar muchas habilidades para poder regresar al camino y obtener la información que tú necesitas respecto a un hecho. Pero ¿cómo puedes hacer eso, por ejemplo, si no te tomas el tiempo de revisar una carpeta o de revisar un expediente? Si yo no hago eso, entonces lo que voy a dejar es que la gente hable y yo no voy a saber encaminar el objetivo de mi investigación. Y hablando en materia penal, ¿cuál ha sido de los asuntos en los que más solicita la prueba psicológica? Bueno, en algún tiempo se solicitaba muchísimo para beneficios de preliberación, como lo explicaba, mientras estuvo este beneficio, ya en la redundancia. Y actualmente en materia penal para psicólogos se busca mucho la intervención en asuntos de protocolo de Estambul. Todo lo relacionado con tortura, para determinar o no la existencia de tortura y acreditar el debido proceso en las cuestiones de detención o encarcelamiento, se busca mucho la intervención del especialista en psicología. De ahí, las cuestiones de maltrato y abuso son de las más reiteradas en las que se solicita esta prueba. Suele ser de lo que más se busca, es el tipo de asuntos en el que se nos da mayor intervención. Perdón, en temas de tortura, ¿tú sufriste tortura o tú ejerces? No. Para intervenciones en protocolo de Estambul, se presume que la autoridad implicada en la detención y demás tortura al presunto imputado y se busca determinar si realmente existen factores. Es una prueba multidisciplinaria, el psicólogo es solo uno de los especialistas que interviene en esa prueba, se tiene que llevar de manera conjunta con otros especialistas, pero se ha solicitado mucho, no sé, a partir de 3 años, no más, unos 6 años, 7, más o menos, 6, 7 años así. Y es que yo creo que es súper común, ¿no? Que la gente declare que algo sucedió mal, ¿no? O sea, que no se lo orillaron a decir cosas que no quería decir, etc. Ajá, exactamente. Entonces lo que se busca pues es eso, desacreditar a lo mejor el proceso que debió seguirse y verificar si se puede dar alguna cuestión de libertad anticipada o simplemente volver a iniciar el proceso, cuestiones así. Eso es para lo que se ha solicitado y ya más allá, insisto, temas de abuso y presunta violencia es lo que más requiere. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre la psicología clínica y la psicología forense? Lo que le explicaba hace ratito a la licenciada. Ajá. Sí. Sí, bueno, ya nos explicó a grandes rasgos. ¿Algo más que nos quiera compartir acerca de esta prueba psicológica? Pues que tiene, como lo comentaba al inicio, es fundamental la aplicación de estas pruebas, sobre todo en asuntos pues que a veces escalan las dimensiones, que a veces dejan de ser un asunto familiar y van a un ámbito penal. El tener en cuenta que existe como elemento, como una herramienta
que les permite a ustedes, a lo mejor como juristas, acreditar mejor la comisión de un hecho, acreditar el estatus de una persona en cuanto al estado emocional, en cuanto a su situación mental. Son elementos que muchas veces incluso los clientes o las personas que buscan a profesionistas como ustedes no saben que pueden utilizar para acreditar o desacreditar un hecho, ¿no? Y mucha gente con la mala praxis ha terminado a lo mejor recluida en centros penitenciarios o detenida o privada de tener convivencia o cosas así. Siempre existe esta prueba. Buscar, la importancia de buscar profesionistas bien preparados, de buscar gente que realmente cumpla con los criterios y las características para poder desarrollar una prueba pericial, porque mucha gente en la actualidad tristemente puede jactarse de saber hacer periciales y la realidad es que no, requiere un conocimiento muy profundo, requiere estudios de muchos años, mucha preparación, constante actualización, porque obviamente todo va cambiando en las leyes, en los estatutos, todo se va modificando, entonces nosotros tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que saber lo que estamos investigando. Sí, claro, porque la sociedad pues va evolucionando y ustedes también tienen que, el comportamiento humano también Así va es, todo evoluciona y con los cambios que estamos sufriendo a nivel social, claro. a nivel de salud, pues todo evoluciona. Sí, claro, es fundamental. Pues vamos a dar inicio a las preguntas por parte de las personas que nos están acompañando. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la psicóloga, pues en este momento pueden externarlo por medio del chat o también si quieren activar sus micrófonos, pueden hacerlo. La licenciada Fabiola nos va a hacer favor de contestar todas sus dudas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarlas, muchísimas felicidades a todas y a la licenciada por su participación. Y la verdad, para mí es un gusto, más que nada, conocer y saber que sabemos ahorita que hay muchos factores que se llevan a cabo por parte de los adolescentes. Me gustaría preguntarle a usted, por su experticia que tiene, si nos podía comentar o platicar, ¿qué ha notado en el adolescente ahora que ha estado de mucha forma llegado a cabo estar delinquiendo y estar ahora robando, haciendo muchas cosas que definitivamente pues ahorita el adolescente se ha destrampado mucho y hasta ya tenemos organizaciones por parte de los adolescentes? ¿Qué me podía comentar referente a su experticia en su materia, por favor? Gracias. Hola, buenas tardes. Justo antes, un poco antes de iniciar con la grabación, hablábamos un poco de los problemas precisamente con niños, porque ya ni siquiera a veces son adolescentes. Con niños y adolescentes, pues, ¿qué sucede? Que hay ya muchos cambios a nivel social. Posiblemente ha sido mal entendido en algunos contextos la situación de la crianza positiva, de la educación con respeto, y esto lo que ha conllevado en algunos momentos ha sido una marcada deficiencia en la manera de establecer límites, en que muchas veces los cuidadores, padres, tutores, sean omisos en cuanto a las normas que deben seguirse. Obviamente la autoridad que se les ha restado a instituciones escolares, a instituciones de crianza, incluso a situaciones familiares. Esto ha provocado que haya una transgresión de normas muy importante y además, por todos los cambios que ha tenido nuestra sociedad, pues se buscan satisfactores inmediatos. Ya lamentablemente niños o adolescentes no están siendo formados
para la cultura del esfuerzo, la cultura de la perseverancia o cuestiones de este estilo, y se busca tener acceso a todo de manera inmediata, ¿no? Influye obviamente el uso de las redes sociales, el hecho de que comentábamos hace un momento, los celulares, las tabletas, las computadoras se han vuelto las nuevas niñeras de muchos hijos, porque también la realidad es que el ritmo de hoy en día exige que tanto padre como madre estén trabajando y que normalmente los hijos quedan delegados al cuidado de otras personas, y pues a veces lo más sencillo es eso, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta combinación de factores genera una distorsión en el ejercicio de las normas, en la procuración de los límites que hay incluso para la convivencia social, y pues por eso ya es mucho más sencillo, aunado obviamente a las leyes que protegen a los adolescentes, pues ya todo esto permite, valga la expresión, pues que haya una mayor comisión de hechos delictivos por parte de los adolescentes, ¿no? Porque podrían ser incluso los menos afectados en el sistema legal respecto a la comisión de un ilícito. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. No sé si hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas. Buenas. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar ya participando con todos ustedes. Somos el doctor Iniesta, que acaba de hacer uso de la voz, y la doctora Ivette Negrete. Formamos parte de la Consolidación Internacional de Abogados, y de verdad es un honor estar aquí en este programa. Excelente disertación de la invitada de hoy. Gracias. Y esperemos seguir contando con usted para poder pues seguir haciendo estos cursos. Ya habíamos platicado con el licenciado Rafael sobre el nuevo curso que va a venir sobre la especialidad en criminalística, para poder invitar a usted también como docente del mismo diplomado, que va a concluir con cédula ante la Secretaría de Educación Pública. Y pues para todos los que estén interesados, pues va a ser con ustedes, con esta barra. Es un honor y de verdad, excelente disertación. Muy agradecida de estar aquí con ustedes y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por la mención. De hecho, es algo que nosotros queríamos comentarles, que para este proyecto de las charlas jurídicas, la Consolidación Internacional de Abogados pues se une a esta barra de abogados y peritos para estar transmitiendo en vivo nuestras charlas y pues darle mayor difusión a estos temas tan relevantes. Así es, gracias. Gracias a ustedes. Y no sé si hay alguna otra pregunta, me parece que no, el tiempo se nos está acabando, pero la verdad es que fue un gusto para nosotros tenerla en este espacio. La licenciada Fabiola Ramírez Bermúdez, ¿en dónde la podemos localizar? ¿Tiene usted algún contacto? Estoy en redes sociales a través de la página de nuestra consultoría, que es FIP Consultores, en Instagram, Facebook, y ahí están todos nuestros datos también para que puedan contactarnos para todas las periciales relevantes. Viene contacto de correo electrónico, y de igual manera se los hago llegar para cualquier circunstancia. Sí, pues muchas gracias. Es un Muchas placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Recuerden que estas charlas jurídicas las vamos a estar transmitiendo todos los días miércoles a partir de las 6 de la tarde, y pues los esperamos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Si es que luego seguimos platicando. Nos Y así de, quedamos. todavía no se acabó la grabación. Sí, la semana pasada que Así estuvo nos nuestra pasó. compañera.